Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en el que estén escuchando este nuevo episodio de Érase una vez en el sur. Estoy acá, gracias Kaplan, que siempre estás ahí operando. Y estoy junto a una invitada especial con Priscila Abitbol, actriz guionista. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. contenta de estar acá para hablar de cine. Me parece muy linda la propuesta. Gracias por haber venido. Hoy, ¿qué película nos encuentra? Hoy vamos a hablar de Tiempo de Valientes. Dirigida por Damián Cifrón. Sí, que yo te había pasado varias pelis y como pelis internacionales, nacionales, y fue como, bueno, esta. Y yo dije, qué bien que sea cine argentino lo que me elijamos. llamó. ¿Cuándo fue la primera vez que la viste? La primera vez habrá sido hace 4 o 5 años. Sí. Y la volví a ver, hará 2 meses, ponele. Sí. ¿Por qué la habías visto? La primera vez, un exnovio me dijo, che, tenés que ver esta película, claro. ¿Cómo no la viste? Te va a encantar. Y yo, no sé, me daba como que era muy de acción y no suelen gustarme tanto las películas de acción. Y me dice, bueno, pero está Peretti, es cine nacional que te encanta, o sea, sí. te va a gustar. Y me encantó, o sea, la vi y dije, wow, cómo me estaba perdiendo esta película. ¿Y habías visto a Cifrón anteriormente? Pues Cifrón había hecho, si mal no recuerdo, si no digo mal, hace Los Simuladores, Hermanos y Detectives, bajo el mar, ¿no? Sí. Fondo del mar, que creo que es incluso antes de Los Simuladores, si no me equivoco. ¿Es antes de Los Simuladores? Sí, casi seguro que sí. Ok, y después hace Tiempo de Valientes. Sí, había visto Hermanos y Detectives, Los Simuladores, Fondo del Mar, me la recomendaron estudiando guión y no la vi nunca, pero tengo muchas ganas de verlo. Buena. Sí, le tengo mucha expectativa. Porque tiene una filmografía muy pequeña todavía, Cifrón. Al día de la fecha tiene 4 películas nada más. Bueno, nada ahora menos. Iba a ser la de Los Simuladores, que todavía no pasó. Pero después hace Relatos Salvajes y Misántropo. Claro. Bueno, ¿qué la has vuelto a ver para este capítulo? Y la vi, mira, te soy totalmente honesta. La vi hoy antes de venir para acá. Espectacular, mejor, la tengo muy fresca. O sea, la vi, en realidad no la vi, la puse de fondo como, bueno, acordarme algunas cosas, viste, volver como a ese universo particular que tiene la peli. Y se me refrescaron un montón de pensamientos que había tenido en el momento que la vi por primera vez. Sí. Así que... ¿Cuáles? Bueno, como muchas escenas que, bueno, lo que hablábamos hace un rato, como que hay escenas o diálogos que vos lo ves en un primer momento y te parece por ahí un chiste o algo interesante que hace que la trama avance, pero a medida que la trama avanza, algo de eso se resignifica. Sí. Y decís, ok, esto estaba hablando de algo más que esto. Sí. O sea, parece que hablan de algo más chiquito y en realidad están haciendo alusión a toda la trama de la película. Es muy satisfactorio porque uno también ve como espectador idealmente que crecen los personajes. Entonces, por ejemplo, va Peretti y Silverstein, pasan por este lugar de boxeo, le enseñan a pegar, que es casi a modo de chiste porque no pega bien. Y después cuando le pega a la gente de la CIDE, aprendió a pegar por esa escena anterior. Total. Y todo el tiempo hay como una continuidad entre lo que pasó antes y lo que va a pasar después, para que sobrevivan ante la locura. Sí. Bueno, en una de las primeras escenas también... se me vienen muchas, no sé por cuál empezar, pero pasa mucho eso y se agradece un montón porque vos decís, está todo pensado, o sea, hay alguien que está como ahí dejando pistas que si volvés a ver la película por segunda vez, seguís entendiendo cosas y es muy linda esa experiencia, como que la primera experiencia de verla es una y cuando la volvés a ver tenés otra experiencia, ¿no? Sí, como... los chistes son muy redondos, mismo... venía pensando mucho estas veces que la volví a ver antes del capítulo, que la primera vez que vi la película hace bastante tiempo, yo pensaba los chistes como, bueno, son tipo chistes y uno no piensa siempre a dónde está yendo el chiste, además de una posible resignificación dentro de la película, como chistes de la argentinidad, porque hay mucha cosa que nos produce risa que tiene que ver con nuestros modos de ser. Pero bueno, recién te contaba, por ejemplo, hay todo un trabajo en la dualidad en la película, en el doble, en el psicólogo y el detective y cómo se complementan. Y el chiste tan conocido lo que pasa cuando están en el auto, fuman marihuana y hablan del payaso Plin Plin y el feliz cumpleaños. No es solamente un descubrimiento de haber fumado marihuana, sino que se reconoce la película como dos personas que vienen de lugares opuestos que se juntan en este momento, que encima están en el auto yendo a un lugar específico y que después se complementan. Es más, Silverstein aprende mucho de ser detective
y Díaz aprende mucho de ser psicólogo, como se ayudan en ese sentido también. Total. Bueno, yendo a lo más técnico de la peli, sirve muy bien la composición de ambos personajes porque son opuestos complementarios. Sí. O sea, lo que no tiene uno es lo que le falta al otro. Tal cual. Y juegan en eso para aprender y es lo que vos decís, lo que sabe uno se lo enseña al otro y lo vas... En toda la experiencia de transformación que tiene el personaje de Peretti, tiene toda una experiencia, un arco súper interesante que es gracias a que son los dos juntos. Como... Sí, mismo hay una operación sobre el disfraz, como sobre disfrazarse, de tener otra identidad. Eh, él se viste de policía al final, o sea, realmente toma el lugar que tenía Díaz, y Díaz lo ayuda a él cuando Silverstein descubre que es engañado también. Sí. Y lo acompaña, no sé si como un psicólogo, pero es como ya no puede trabajar más como psicólogo, entonces lo contiene Díaz. Total. Y también muy lindo cuando arrancan que hay algo del personaje de Peretti que me parece es interesante esto, ¿no? Como hay algo latente del personaje que quiere, pero que ni siquiera sabe que lo quiere, ¿no? Él no es consciente de que quiere pasar por esa experiencia. Sin embargo, vos lo ves que tiene unas pequeñas ganas. Y cuando en la primera escena que están ellos dos solos, que también están en el auto, el personaje de Díaz y de Silverstein, están ahí en el auto y Díaz le dice, Silverstein se equivoca, tiene un fallido. Sí. Le dice, ¿a quiénes vamos a entrevistar? Perdón, ¿a quién vas a entrevistar? Le dice. Sí. Y digo, qué interesante que lo primero que aparezca ahí, como las ganas de meterse, porque el discurso en la escena anterior con Diana era, no quiero meterme en la policía porque me da miedo, no sé qué. Pero cuando están juntos los dos en el auto, lo primero que aparece como algo del inconsciente del personaje. Me parece muy lindo que haya un inconsciente del personaje, o sea, yo voy a sostener que hay, que se escapa por ese fallido, por decir, vamos a entrevistar. Entonces, bueno, el fallido como el deseo ahí que asoma en un error. Se asume como parte del equipo. Total, Sí, y que es a donde termina, pero como de a poquito esa parte de él que tiene reprimida se va expandiendo. O en la escena también, que también es una gran escena, además de la de que están los dos fumando, la otra escena. ¿Cuál es para vos la otra escena que está buena? La otra escena, hay muchas escenas que Sí, pero como muy icónica. ¿Sabes qué? A ver, muy icónica. Cuando descubre que Diana lo está engañando. Sí, total. Sí. Tiene como varias escenas así como muy... O cuando están en la bañadera. Con el... A mí mi chiste favorito hoy, mañana puede ser otro, es cuando descubren que, no me acuerdo el nombre de este personaje, que el que robó la camioneta, la Kangoo gris, y que van a este lugar que están jugando al pool después de que fumaron marihuana, la escena que sigue, y el chabón que robó la Kangoo delata por teléfono sin querer que la Kangoo era gris y no lo había dicho, y dice, no puedo saber algo sin saber cómo lo sé, y me encanta eso, pero me gusta porque... hay algo, me voy de tema, ahora volvemos, pero que hay algo sobre las instituciones que constituyen sujetos en la película, constituyen ideas sobre sujetos. Y un poco lo que gana en la película son los grises. Es como pasar de un lugar a otro, es en el medio, es no ser ni muy una cosa ni muy otra. Y justo esa frase también tiene como mucho que ver con cómo está operando la película. Total, y bueno, se habla esto de las instituciones también, dicen, ¿no? Como trabajar en Diana le dice en esta escena que estábamos hablando, le dice como algo sobre trabajar en una institución tan corrupta o tan asociada a la corrupción, y me parece que la corrupción también es un tema que está ahí. Sí, están podridas las rodeando. instituciones, están Total. como... de hecho, me estabas contando algo de la otra escena. Así no sé qué venía. A esto que tiene él como más latente y que a medida de que avanza la película sale, ¿no? Hasta la escena final, que es como ahí bien evidente. En esta escena que está tan buena, pero que en un momento... no sé si te acordás que hay un retrato de una foto del personaje de Peretti escalando sí. Y que Diana le dice, él es mi conejito de algodón, Sí. parece muy peligroso, pero está a 1 metro del suelo. Sí. Entonces, como Diana siempre lo va como poniendo en ese lugar, como es mi conejito de algodón. O sea, como vos no te animás a esto. Y cómo el personaje de él va cada vez demostrando que no es así, corriéndose de ese lugar donde la pone el Muy otro. cierto. Y cómo para eso se tiene que distanciar de ella.
Como, bueno, Sí. yo no me puedo correr de este lugar si no es alejándome de vos, porque la mirada que una persona tan significativa tiene para él lo constituye y hasta que no encuentra otra persona que también viene a relevar el lugar de la amistad, ¿no? Porque ellos, Sí. Díaz y él, se hacen súper amigos y van juntos y es una aventura de los dos. Hay que pensar cuál es el personaje protagónico. Para mí es Silverstein, Para mí pero también es Silverstein, ah, igual es el es una, subgénero sí, buddy cop, sí, o sea, es una buddy movie de buddy movie, policial claro, y una buddy cop que no tenemos sí, tantas, o total, sea, tenemos, pero no es un género tan usual y tiene como un montón de mezcolanzas de géneros que capaz no estamos tan acostumbrados acá en Argentina. Tipo, es una película de acción por momentos, es una película de suspenso, es una comedia y es un policial, es una buddy cop. sí, sí, Eh, sí, me decías, sí. perdón. No, y eso, viste, cómo ella lo ubica y cómo él se tiene que distanciar para de repente hacer toda esa experiencia y ser otra persona al final. De hecho, hay una... Diana percibe que él lo está engañando cuando viene el de la CIDE a buscarlos, que lo engañó toda la vida, Mm, como si para hacer eso pareciera que es mentira. Eh, Hay algo que me parece que está también ahí dando vueltas, la idea de la vida doble, que es, primero, la primera escena, que son los que llevan este cargamento, el camión, que llevan todo al grupo militar, al grupo de inteligencia. eh, la idea es que no le digan nada a nadie para que nadie piense que ellos tuvieron una doble vida o algo así, pero están haciendo como una dualidad, están fingiendo que hicieron una cosa pero en realidad hicieron otra. En esta escena que me dijiste en la que van a la casa y comen, el primer diálogo que tienen Silverstein y Díaz en la mesa, atrás está Diana cocinando, terminando de cocinar, y está como atrás de un vidrio que difumina la imagen. Es como un indicio anterior a la escena en la que está pasando, como de hay algo que no está en foco todavía. De mm, hecho, el plano está como dividido en dos. Si ella se moviera, que no la vemos moverse, pero si se moviera la podríamos ver con claridad. Y mm, cuando descubre después Díaz, a su manera, que Diana está engañando a Silverstein, después él está fumando en el patio y ellos tienen una discusión en profundidad de campo y también está como pasando el vidrio y está difuminado. Que total. es lo mismo que le pasó a Díaz con su esposa, y lo mismo que le pasa a Silverstein a él después, que con la percepción que tienen afuera de él, que es que se disfraza de policía, que se hace pasar por alguien de inteligencia, que lo llaman para ser alguien de inteligencia. O sea, hay como una doble vida de todos. Eso está Sí, pasando. sí, total. Y como también cuando Díaz descubre, eso que decías, como a su manera lo descubre, pero que cuando lo descubre que empieza tirándole, primero le pregunta, ¿no? A ella, después empieza tirándole agua, después le tira un objeto y Sí, después sácala. saca el arma, pero cómo fue como Escala muy rápido. escalando. Sí, Entonces vos decís, claro, así se construye una buena escena, ¿no? sí. Como te va invitando, no te choca. Bueno, algo de lo que no choca en la película. El género está instalado en el tono cómico está en la primera escena, cuando matan a los dos tipos y el Total. malo, digamos, la construcción de malo sigue comiendo la ensalada con la mesa llena de sangre. Sí, Entonces el tono ya está establecido en el verosímil y uno sí. se suscribe a un montón de otras cositas que van apareciendo después, porque ese es el tono, el chiste. Sí, el teaser tiene esa función en esta peli, te marca una diégesis, ¿no? Como el Sí, universo, las reglas, el tipo de humor, el tono, y a la vez te presenta personajes que si no, no tendría sentido o sentirías como es medio forzado si te los presento cuando aparecen después en la película. sí, sí, Como que decís, no, presentámelos al principio tal si van cual. a ser tan importantes al final. Y además te invita a como decir, bueno, hay algo, hay una capa por debajo. O sea, ellos van a estar resolviendo algo, pero va a haber algo que va a estar por debajo Sí, que todavía no lo llegas a unir. Te abre una pregunta, ¿no? Como sí, ese sí, tal cual, teaser. tal Eh, cual. Me dijiste que estudiaste psicología. sí, es- Recién me decías lo del inconsciente de Silverstein en la construcción de su personaje. sí. ¿Hay algún otro elemento así que veas interesante respecto a Eh, la psicología de la película? Porque recién hablábamos que es una película muy nacional, también porque somos una ciudad muy psicoanalizada acá en Buenos Aires, y en sí. Argentina en general, y eso tiene que ver mucho con nuestra identidad, que esté la psicología a la par de un detective. Total, aparte, ¿cómo no se lo respeta al psicólogo? Que en psicología se usa,
o usás un encuadre o un dispositivo. El dispositivo tiene que ver con, bueno, tener una flexibilidad para que si, por ejemplo, no sé, estás trabajando con un grupo o vas a un lugar fuera de un consultorio, el dispositivo es flexible a esas cosas. En cambio, un encuadre es, nos vemos como de tal hora a tal hora, en tal lugar, y me pagás tanto, y bueno, Sí. como las formas lo más formal de un encuadre. Y el personaje de Peretti parece ser de ese tipo de psicólogo, sin embargo, porque también, digo, está tan bien construido como el motivo de por qué está ahí, que él tiene ¿cómo es? Me sale una multa, pero no es una multa, que tiene una causa. Sí, él está. El título de Tiempo Valientes en inglés es On Probation, porque él está en claro, probation, claro. porque él le debe un servicio por una causa judicial que atropelló a una vieja. Eso pasó. Claro. Entonces le debe un servicio al Estado. Claro, entonces lo tienen ahí bajo presión y es como él le dice, ¿no? Yo en un consultorio atiendo, no me puedo mover. Y le dicen como, mira, esto es Movete, así, te tenés que mover ya. Ahí también habla un poco del lugar, ¿no? Del poder, me parece, como Sí. quién tiene el poder ahí y bueno, está bien, yo tengo que ceder. Y después, bueno, el personaje de él también tiene como una bajada de línea que le dice a Díaz, le trata de explicar, ¿no? Como, no, porque vos estás repitiendo la historia de tu padre. Sí. Psicoanálisis. Claro, súper psicoanalítico, pero a la vez lo hace en una situación en la cual están en un auto, yendo rápido, pasando semáforos en rojo, Sí. esquivando camiones. Entonces te genera toda una tensión que no lo sentís como una bajada de línea, sino como hasta se construye un chiste porque el personaje de Peretti le dice a él como vas a sentir esto y sentís lo otro, y el otro como lo empieza a sentir a medida que el personaje se lo dice y se siente cada vez peor. Entonces se genera algo muy cómico, pero a la vez uno como espectador también va entendiendo cosas y te da lugar a pensar, a mí capaz también, o entiendo de lo que habla sí. porque escuché alguna vez algo que tenga que ver con el psicoanálisis. Es verdad. Entonces me parece que tiene bastante claro como el público por ahí a quien le habla, o está muy hablado desde lo argentino ahí también. Pero al mismo tiempo siento que uno podría, si fuera de otro país que no está tan psicoanalizado y ve Tiempo Valientes, se hace una idea de lo que es un psicólogo, más o menos lo entiende. De hecho, la Buddy Cop no es un género nacional. O sea, tiene como una mezcla también de un género que podríamos asociar más a Estados Unidos, ese tipo de policial, ese tipo de comedias, a un psicólogo en Buenos Aires con un montón de cosas locales y que conviven. Pero está muy traído acá. O Sí. sea, por más que el género sea estadounidense, está muy traído acá porque no se habla de una institución como un oficial de Estados Unidos, sino se habla del oficial de Argentina, o al menos del imaginario social que tenemos de los oficiales en Argentina, que tiene que ver con la corrupción, ¿no? Mismo el personaje de Peretti le dice como, estás fumando porro, estás pasando los semáforos en rojo, ¿qué tipo de oficial sos? Mismo lo que tiene cosas de western también, y lo que sería la cantina en western, ahí es un café en Belgrano y no sé qué, como el bodegón, como está mucho más eso, es nuestro paisaje. Sí, es verdad. Algo con lo que decías que me quedó respecto a la psicología es que tiene... En un momento Silverstein le dice a Díaz que todo tiene que ver con el discurso, como con las palabras. Le empieza a explicar en esa escena en la que decís vos que él se construye a sí mismo como no valgo como hombre. Y que la única manera de modificar eso es modificando el discurso sobre uno mismo, o sea, lo que uno dice de uno mismo. Que de hecho en la primera escena en la que se conocen le dice no hay tragedia porque hay salida. Como le está explicando algo que tiene que ver con la autodeterminación de uno mismo. En un mundo en el que, por cómo se presenta la película y por cómo funcionan las instituciones, estás como muy encasillado a una manera de operar y de ser. Entonces, Díaz es detective y tiene que ser de una manera determinada. Y Silverstein también es un psicólogo y él también aprende lo mismo que él está diciendo, porque no tiene que estar en un consultorio, sino que tiene que estar en un auto en movimiento haciendo su trabajo, y porque, por ejemplo, le pasan otras cosas a las que él también dice. A mí me gusta mucho el que tiene que ver con lo mismo. Una escena en la que cuando se están yendo en el auto al hotel de San Telmo, porque Diana descubre que Diana lo engañó, que Silverstein le dice a Díaz, lo que importa es lo que pensás, no lo que sentís. Y se pone a llorar después inmediatamente. Como hay una contradicción en esas cosas también. Claro, como el discurso va por un lado, pero el cuerpo y los sentimientos van por otro. Que Díaz se lo baja muy... Aparte es eso, ¿no? Díaz es mucho más simple
y tiene el mismo nivel de verdad y de capacidades que, o sea, sienten lo mismo, pero lo expresan de distintas maneras, ¿no? Como el otro, como es psicólogo, lo reserva más y trata como de justamente cuidar ese encuadre, que no hay encuadre, es como son dos amigos. Sí. Dos amigos en una aventura y cómo después más al final también se realza esto del tema de la amistad Ujú. como algo de bueno del equipo y de la colectividad como un mensaje muy esperanzador también. Bueno, es lindo este supuesto servicio de inteligencia que quieren armar internacional. Llaman a un psicólogo que aprendió a ser detective y a un detective que aprendió a ser psicólogo, por más que no. Pero Sí. es lo que termina poniendo como salvación ante el mundo que ya está corrompido, tanto en los policías que trabajan con Díaz como en el servicio de inteligencia, que encima los militares también, digo, o sea, que está todo roto. Son personas que no están tan definidas. Es casi como un mundo posmoderno el que plantean ese. Claro. Sujetos que no son ni muy una cosa ni muy otra, pueden ser grises. Mm. Y ahí también está la comedia, que se sorprendan con Peretti escalando saliendo por la Sí, ventana que está ahí no sé, en el nomás. 10.º piso. Dicho sea de Claro. paso, esa escena me parece impresionante. A Sí, mí me produce como, no sé cuántas veces, vi 5 veces la película y siempre esa escena me pone muy tenso. mucho vértigo. Sí, Y es aparte cómo se increíble. juega, ¿no? Como esto también, que él estaba escalando y que la mujer dice, Diana dice como no, está a 1,5 metros del suelo, Sí, y se parece, resignifica le ahí. da miedo. Y se resignifica ahí y después también cuando están en el helicóptero. Es verdad. Que Silverstein le dice a Díaz, che, pero vos sabés volarlo, y parece que son todo que nadie sabe, que están improvisando y sin embargo se mandan Es en verdad. un Y helicóptero. aparte es interesante porque es una idea progresiva, como si hiciéramos un mapita de escalar para arriba también. O sea, él está en el Sí, abajo total y la sí. gente lo percibe como un abajo, como alguien muy del suelo, y tiene que aprender a escalar, salir por la ventana, hacer como una secuencia de acción, y se tiene que subir un helicóptero, tiene que Mm. aguantar. Es verdad Sí, eso. y cómo se resignifica también, bueno, en lo que sería como los puntos bien de la estructura, como más técnicos, ¿no? Pero en el punto medio, que como más medio la mitad de la película, que él parece como que vuelve, ¿no? Que él vuelve a la casa antes de que aparezca el oficial, que los Sí, estaba persiguiendo, y que antes de la escena de la bañera. sí. Que él vuelve a la casa y vuelve con Diana y se queda ahí investigando y Diana le hace preguntas y parece volvió a su estado inicial, o sea, como al estado inalterado el personaje. Y cuando le cae este oficial, que él tiene que ahí tomar el control, como bueno, ya no está Díaz y es una experiencia que tiene que vivir él, como ahí Sí. por primera vez me parece se termina de hacer cargo de, ok, esto me va a transformar y esto es lo que quiero y quiero ir a salvar a Díaz y salvando a Díaz también se está salvando una parte de él que ya no quiere reprimir más. Sí, es verdad. Pienso algo también ahora que me vino ahora, que es que hay el plano en el que él vuelve y se sienta en su diván, se sienta en su el diván, no, su sillón individual, que parece muy de psicólogo. La primera vez que está con Díaz, que van a comer todo, es una escena mucho más luminosa porque, no sé, están las luces de la casa prendidas, y cuando vuelve ahora que está todo oscuro, también se produce una especie de inversión en Mm, ese plano. La última vez, cuando él se va de su casa, se va como psicólogo y vuelve como otra cosa, vuelve mutado, tiene que ver con esto. sí. Entonces, son los mismos planos, pero es una oscuridad, es distinto, y después tiene que pasar por esa situación de violencia, de acción. Sí, sí, o sea, claro, digo, parece que vuelve a su estado inalterado, pero en realidad está completamente ido, ¿no? Sí. Como, eh, De pero hecho, es muy bueno, divertida la escena en la que se pone a buscar sobre Camarasa y sí. Diana le dice, ¿me amás? Como, ¿qué está pasando acá? Y Deja él de está buscando... ignorarme, me ignoraste todo el Sí, tiempo, le dice, ¿no? sí, Como, pero ya se ve desde el principio que está instalado, que ellos vienen postergando una charla, una incomodidad que está ahí latente también. Como que, bueno, está es una obviedad, pero están muy bien las actuaciones. Tenemos acá en nuestro país, sí. tenemos muy buenos actores, actrices, uno realmente puede imaginarse lo que piensan, lo que les pasa a Mm, Díaz, a Silverstein, a Diana también, eh, con un par de gestos. Mirá, eso también habla bien de Cifrón respecto a la dirección y a los sí. movimientos, pero, por ejemplo, cuando se larga a llover, ya Silverstein se quiere volver a su casa, le empieza a hablar Díaz de su padre, que le tiene la foto en la billetera, que lo volvió loco. Mm, Y le empieza a hablar y como a seguir la sesión de terapia y ella se quiere ir. Uno sí, ya sabe que ella se quiere ir. sí. Y cuando se baja, antes de bajar, se le pregunta dónde vivís por caseros, no sé qué. Y ya
es porque uno sabe que él se acordó por cómo lo actuó nada más, por un movimiento de la cara, que iba a comer con Diana y que no tiene ganas de comer con Diana, entonces lo lleva a la casa. Digo, hay como mucha sutileza gestual que arma mucho, más rápido, sin decir. Sí. Y es visual eso. Sí, y también está muy puesto en los tiempos, ¿no? Sí. Es como, ok, el tiempo el ritmo que tiene la peli en general, todas las escenas. Y también desde el guión, porque vos estás pensando, uno esto con esto. Entonces hay algo desde el guión que ya está todo bien construido para que después las actuaciones vengan a reforzar todo eso. Y por eso es un peliculón, me parece. Sí, muy cierto. También pensaba en esa escena, se larga a llover. Sí. Es yejoviano, se larga, es como llega la tormenta, y la tormenta es muchas cosas, la película. Sí. La tormenta es un descubrimiento, la tormenta es un punto de giro, la tormenta es un quiebre en la película, porque llueve ahí, y llueve mucho, y cuando llueve pasa todo, o sea, se invierten los roles en ese momento. Él viene a ser el psicólogo y el otro viene a trabajar. Y en ese momento ya cruzaron una barrera que después los convierte en amigos, que los emparenta, que les pasó exactamente lo mismo. Y en esa lluvia es como si se limpiara algo de ese mundo anterior para que empiece a pasar a andar por la ciudad con días. Sí. Mismo, una cosa que pensaba la última vez que la vi, la vestimenta de Díaz cambia y parece mucho más psicólogo más adelante, después de esa escena. Tipo, se viste con un saco, se pone unos anteojitos en un momento. Parece como más... No parece tanto un detective. Y Peretti está vestido muy de civil, como alguien de inteligencia, que los de inteligencia están vestidos de civiles. Está como muy normal. Claro. Y eso también parece que está como acompañado desde el arte en ese sentido. Sí, total. Recién se me vino algo con esto que decías y se me fue. Ya va a venir. Lo de la lluvia. Sí. Sí, que más allá como de toda la connotación que pueda tener, me parece que a nivel técnico funcionaba que llueva porque era como, te daba mucha lástima a Díaz. Entonces decís, uy, bueno, está lloviendo y este tipo que está re mal, está solo, se va a ir a su casa. Entonces, es un llanto también la lluvia. Es un llanto, es como muy triste. O sea, lo ves a Díaz solo y decís, y el personaje de Silverstein ya está como muy implicado, justamente porque no hay un encuadre, se implicó un montón y lo invita a su casa y al toque también como cómo se ve, ¿no? Lo ido de su mundo que estaba Silverstein, porque no quiere comer con su mujer, no está al tanto de lo que hace ella, no le presta atención, es como que está en un mundo en el cual sigue una rutina en automático. Responde a su institución. Sí, total, y no se cuestiona tampoco, y no hay nada del cuerpo, como también hay algo del ser psicólogo en ese sentido tan convencional que no se pone el cuerpo y cuando de repente tiene riesgos, sale de su consultorio, empieza a gustarle esa sensación de adrenalina que nunca había intentado porque por ahí sentía que no podía o que no iba con su institución. Y que también, como digo, ahí cualquiera puede empatizar porque todo el tiempo estamos haciendo cosas porque creemos que hay que hacerlas y no nos sentamos a cuestionar, esto quiero, no quiero, para dónde me lleva algún deseo que tenga reprimido y por eso es tan lindo acompañar a un personaje que se transforma y que va a fondo con eso que tiene y que es de un apuesto a otro. Sí, es verdad. Mismo, pensaba con lo que decías, hay una... También cuando están yendo en el auto después de que descubre el engaño, él también reacciona con Diana de la manera en la que él debería reaccionar a un supuesto engaño. Pero a ojos de hoy, porque la película es 2005, estamos en 2025, pasaron 20 años, es interesante porque él dice, igual, no sé si le dice a Díaz, como, no me acuerdo de las palabras exactas, pero no sé si es tan terrible como... qué sé yo, lo reconoce como algo humano, pero la institución del matrimonio también, que es una institución, y hasta ese momento, sí, o sea, monogámica, digo, arma una... Sí, hay un imaginario social a raíz de lo que es el matrimonio, que es hombre-mujer para toda la vida, y que si hay infidelidad, bueno, se tapa y... Y una hipótesis de reacción, como una manera de reaccionar determinada a cómo es que están pasando las cosas. Sí, qué grande Lucas con los cafés. ¿Cómo está Lucas? Antes que nada quiero agradecer, pues no lo dijimos, estamos en el estudio mayor de Radio RNG sobre la gran avenida Rivadavia. Eso, muchas gracias RNG y muchas gracias Lucas por los cafés. Lucas con los cafés, gracias Lucas, acá lo tenemos, el más grande. Me hablaron mucho de los cafés de Lucas. Me encanta que aparezcas con el café, es algo que me emociona. Ojalá todos los capítulos pase eso, ojalá.
Listo, ya está, lo dejamos. Va a ser un momento especial, listo. Bien, ¿qué te decía? Y como siempre, los que escuchan en Spotify a Lucas no lo ven. Escuchan una taza que se apoya en una mesa y que decimos llegó el café. Pero Lucas no se ve en Spotify. En Claro, YouTube sí. es el símbolo de Lucas, Sí, ¿no? Como sí. Es un signo que da vueltas por acá. Bueno, eso, que él descubre hablando con Díaz, que descuidó la relación y que es lógico que lo haya engañado. Por más que le duela, que es pensar versus sentir, eso que hablan en ese momento, su manera de reaccionar al matrimonio es también una idea establecida de cómo tiene que ser. No es gris, o sea, te engañan, es como el límite. Díaz sí le pasa de verdad que le modifica la vida y le cuesta seguir, pero Silverstein no. Pero porque Díaz tiene menos herramientas, ahí me parece que lo que se aporta un personaje y el otro es, ok, uno es más del mundo de las ideas, del racionalizar, ¿no? De pensar como su herramienta para afrontar la vida tiene que ver con racionalizar todo y encontrar las teorías y los causales, ¿no? Entonces eso calma la ansiedad, poner en palabras, calma su ansiedad. Y en cambio Díaz es todo lo contrario, es poner el cuerpo. Es ir a los golpes, como no tiene tantos recursos a partir de la palabra, sino más el cuerpo. Es verdad. Está bien que igual, o sea, a mí me gusta como tener en claro que cada vez que se analiza algo, sea una película o lo que sea, pero en las películas también pasa mucho, que siempre hablamos desde el lugar nuestro, ¿no? O sea, yo hago esta interpretación o hago este recorte porque justo en este momento de mi vida estoy como yendo, ¿no? Lo que te contaba, como voy justamente a eso, a decir, bueno, ok, hay algo del cuerpo que aporta una cosa y hay algo de la mente que aporta otra, que en realidad son lo mismo y que tendemos a diferenciar, pero que son una unidad, o al menos yo lo pienso. Bueno, pero eso así, está en la película, y si no lo pensaron, bueno... apareció. La película se ganó que lo pensemos también. Claro, sí, pero digo, no sé hasta qué punto es algo que yo veo o es algo que realmente está plantado. Coincido y es lógico también porque Díaz responde a un oficio, o sea, él es su oficio, todos son sus oficios, y es un oficio mucho más físico. Y Silverstein responde a la sociedad psicoanalizada argentina, y es psicólogo, y está mucho más atravesado por el raciocinio. Y si lo ponemos también en términos actorales y todo, uno es mucho más animal, mucho más con lo que le pasa físicamente, y el otro está mucho más contenido, que también le modifica el modo de pensar eso. Y que eso hace que no se termine de involucrar también, porque por el discurso y la palabra es como calma su ansiedad, calma sus tensiones, ¿no? Que a nivel actoral uno dice, no te conviene tanto capaz. Y por eso le sale el llanto por otro lado, porque hay una contradicción ahí. Y por eso es una vuelta desde la dirección y desde lo actoral que tiene, que es como, bueno, está eso que no se dice y está muy presente lo que no se dice. Sí. Lo que le pasa en el cuerpo, lo que siente. Y ahí volvemos a los opuestos complementarios. Que hay algo de lo interno que Díaz adquiere muy bien, muy rápido con Silverstein, y Silverstein tiene eso, poner el cuerpo en serio. O sea, tomar decisiones... poner en riesgo su vida. Sí. Hay un momento autoconsciente que es cuando está en la puerta de la silla a punto de entrar para entregar el coso, que dice, bueno, tengo 40 años, tuve una buena vida. Es muy divertido eso, pero es una... Es como, estoy tomando decisiones, estoy llegando como a la contradicción total de lo que yo haría en cualquier otra circunstancia. Mismo cuando quiere pasar, antes de que se pase por la ventana y se quede en el borde del edificio, que va probando con todas las tarjetitas, también dice como, la probation, como, ¿por qué me mandé a hacer la probation por atropellar a una vieja? Estoy acá. Lo que le pasa a uno cuando actúa también, no sé, los nervios. ¿Qué hago acá? ¿Por qué quiero hacer esto? Sí. Pero es pasional, es algo mucho más animal porque él... Del cuerpo. En el momento en el que el tipo de la silla en la bañadera, por esa conversación que tienen con el walkie-talkie, le dice que Díaz lo van a matar o algo así, él ya inmediatamente reacciona con todo con lo poco que tiene para resolver, y resuelve así como puede. Sí. Esa característica, esa contradicción, esa oposición que tiene, esa torpeza también lo hace tan bueno después, o sea, sobrevive, lo van a buscar después para que sea parte de inteligencia. Sí, porque ese instinto que tiene reprimido está y va aflorando cada vez más, y que está bien asociado con el cuerpo, con poner el cuerpo con ir a esos lugares, ¿no? Como de límite, como salir de su zona de confort, básicamente. Que es re interesante también, pero es muy como, por eso también tan transformadora la experiencia que pasa él, porque pasa de estar tipo re en el plano de las ideas a de repente tener que poner el cuerpo
Y como varias veces se dice, ¿no? Algo sobre esto del miedo que implica. Sí, mismo cuando lo agarran en la CIDE y ya los meten en la celdita los dos antes de que los rescaten, también se da vuelta porque Díaz ya está totalmente racional y le dice, no podemos irnos de acá. Ya mutó para el otro lado, no podemos irnos de acá, tenemos a las esposas, nos van a matar, como ya está dado, Sí. lo asume como un hecho. Y Silverstein está mucho más físico y dice, no, saquemos a las esposas, nos tenemos que escapar, como ya, como un golpe de, no sé, como de hasta de estrés, te diría, como llegó al pico de movimiento, Sí. entonces todo lo mueve y están los dos en polos opuestos, o sea, empezaron en un lugar y terminan en el otro Sí. y al final se vuelven a juntar. Claro, aparte el personaje, vos decís, es el mismo personaje que arranca diciendo no me voy a meter en la policía, no quiero ir en el patrullero. Sí. Él no quería acompañar a Díaz en el patrullero y después termina metiéndose en la CIDE, arriesgando su vida. Es como un... Pero Sí. acompañás totalmente, o sea, a mí no me pasó en ningún momento de soltarle la mano a ninguno de los personajes, como que acompañás el proceso de cada uno, entendés las contradicciones de cada uno también, como empatizás, decís, hay algo mío que se puede reflejar ahí, Sí. como son muy humanos. Sí, coincido. Sabes que con esto del que te decía antes de los disfraces, que no lo cerré, uno de los primeros, porque todo se repite muchas veces con todos los chistes, pero se va repitiendo. Lo primero que le dice, no recuerdo el nombre del personaje, pero el jefe de la policía, que le encarga el trabajo a Silverstein para que esté con Díaz, y le explica lo de que su mujer tenía una doble vida, y Silverstein le dice, estaba engañando a su marido. No, de noche se vestía y iba a combatir el crimen. Que es lo que hace él después al final. Y a la escena en la que pasa lo de Diana, cuando van a la casa, le pregunta, Díaz, ¿cuál es tu nombre? Bruno, me está jodiendo, Bruno Díaz. Y también, o sea, el que se disfraza para combatir el crimen, en la misma escena en la que están hablando después de lo que van a descubrir, las dobles vidas. O sea, Sí. se asumen como otra vida mientras están pasando la película. Por más que no sea una mentira concreta de algo, o sea, que engañen a alguien concretamente. Peretti sigue disfrazándose, pero digo, se asumen como una segunda cosa que no eran. Claro, es que Peretti también, el personaje de Peretti, lo tiene muy racionalizado el hecho de, ok, el instinto y el, no sé, ya sea el engañar a tu pareja o el ir por un lugar que desde la razón no, lo tiene como muy en claro, ¿no? Como que dice, bueno, sí, te engañó y bueno, ¿cuántas veces habrán visto? Como bajándole el precio también a lo que tiene que ver con el cuerpo, con el estar, Sí. como que lo pasa todo por un plano mental. Bueno, con esto que decías, por alguna razón, no sé cómo será en todo el mundo, pero se divide mucho cuerpo-mente, como también una concepción predefinida de las cosas, cuando es lo mismo. Y sobre eso se construye un relato. Uy, cablecito. Sobre eso se construye también un relato del ser. Como Sí. O soy muy mental o soy muy físico. Como Sí. no se pueden ser las dos cosas. Sí, es que esas máximas que tenemos, ¿no? Como Sí. esos imaginarios que tenemos todos o esas instituciones que nos atraviesan, me parece que están en cualquier obra de arte, como en una película o cualquier otra, me parece que aparecen esas cosas como, mirá todo lo que nos atraviesa, o sea, creemos que el cuerpo va por un lado y que la mente para otra, y se ven esos personajes, se ven la sociedad. Lo mismo con las instituciones, con la corrupción, como los imaginarios que tenemos, y sin embargo no van a estereotipos. O sea, Claro. ves personas reales, como que ves las contradicciones que tienen esos Sí. personajes. Sí, salvo los malos, que son como que sirven para que sean más grises los protagonistas. Sí. Pero hasta el jefe de policía, que es corrupto y todo, también es un ser humano. Como tiene que responder a los mandatos de arriba. Y el mundo es así, pero no quiere y le pasan otras cosas. A los compañeros de Díaz también. Sí, bueno, a los compañeros de Díaz eso, ¿no? Como son buenos, son malos. O sea, bueno, son parte de una institución, igual que todos. O sea, los comprendés desde ese lugar porque te pones en ese lugar, pero bueno, sí es verdad que se desarrolla más a nivel contradicciones y todo con los personajes que tienen punto de vista, que Obvio. no es con los villanos, digamos, sino con los demás, pero hay una... No, y si fuesen todos grises, no sería quizá la película que es. No sería quizá una Total. Buddy Cop, sería una película mucho más coral y con. Sí. Porque
porque se focaliza esta perspectiva o esta posibilidad de mundo o esta solución del gris, digamos, ante una podredumbre muy concreta, que es que hay algo que no anda. Sí. Hay un montón de instituciones que están haciendo para la película cosas que... La barrera entre lo legal y lo ilegal también, que está en la... Cuando practican tiro, dice Silverstein, me siento como en Arma Mortal. Arma Mortal también es una película que hace esa relación. De que hay algo de las reglas que constituyen la seguridad, el servicio de inteligencia, la policía, que no se están cumpliendo. Y sobre la psicología pasa lo mismo con él y con cómo tiene que ser. Sí. Eso, que sí. no andan. Sí, y cómo se intenta también bajar la angustia del personaje, que es de Díaz, ¿no? Que al principio está pasando por una angustia y se trata de bajar su angustia a partir de, bueno, tenés que entender que no hay tragedia porque hay salida. Y también con el no hay tragedia cuando vemos que hay salida, cómo se resignifica después cuando no hay salida, ¿no? Que están los dos esposados y es Díaz el que le dice a Silverstein, no hay salida, o sea, estamos esposados. Listo, ok, hay tragedia. O sea, como ahí arranca la tragedia. Pero es lindo porque ahí también es algo del género. En la primera escena de la película presentan que es una comedia, o sea, por el tono que tiene todo. Y las comedias en términos tipo canónicos, teatro clásico, Shakespeare, o sea, lo que sea, pero es la comedia tiene final feliz, la tragedia tiene final triste. Lo pongo como en los términos más chavacanos. Pero... ya por la constitución esa del género que está al principio, que diga no hay tragedia porque hay salida, no hay tragedia porque hay salida. Y al final uno sabe que no va a haber tragedia por cómo está instalado el tono de la película, pero ya está dicho previamente, o sea, ya se desarrolló. Es una comedia estructuralmente armada clásica, porque es tipo, el final es bueno, feliz, digo, no muere ningún protagonista, no va a existir ese riesgo. Porque tiene que ver con el género directamente. Sí, es un final esperanzador aparte. Sí. Y qué loco también, recién que decías, es del 2005, estamos en 2025. Sí. Y lo bien que envejece, ahí te das cuenta como una película puede ser un clásico, porque la ves con ojos de hoy y seguís entendiendo un montón de cosas y no queda antiguo. O sea, no hay nada porque me parece que todas los mundos o las ideas, las visiones del mundo que quiere tocar son complejas, son como a futuro, son más son abiertas. No responde como al 2005 concretamente a un contexto determinado, ni los chistes son chistes contextuales como algo que se entendía en el 2005 y caducó. O sea, se piensa como en un sentido más amplio temporal. Y sigue funcionando y yo creo que va a seguir funcionando. Sí. Quizá de otra forma. A veces pasa que por ejemplo, esto que hablábamos de la relación con el matrimonio, hoy quizás se puede pensar de otra forma más naturalmente, pero igual eso está en la película jugándose. Está jugándose porque también es como que se dice, bueno, ¿quién no tuvo una infidelidad? O sea, están teniendo una mirada bastante como abierta. De hecho, Díaz dice que le fue infiel a su pareja también. Claro. Pero le pone mal que le haya sido infiel por otra cosa, pero él lo hizo también. Se asume eso como cierto. Total, es que toca temas muy humanos, como en los vínculos, ¿no? Al hablar tan en profundidad de los vínculos y de cómo todo, ¿no? Es como el personaje de Silverstein está muy emparentado a su pareja, o no sé si muy emparentado, pero bueno, lo único que vemos de su mundo es su pareja y que tiene un consultorio y la mirada que tiene la pareja sobre él y después cómo teniéndolo con otro, no con Díaz, se convierte en otra cosa. Digo, está siempre hablando a partir del vínculo en todo y creo que también eso es una clave de por qué se puede empatizar, por qué permite pensar tanto, porque no va como a la superficialidad, sino como que va a lo complejo que puede ser un vínculo. Sí, nada es lo que parece, primeramente. Ni en la película, ni los personajes, ni sus trabajos, ni lo que dicen. Sí. Todo puede ser distinto. Sí. De hecho, cuando le dice no hay tragedia porque hay salida, dice una frase más, no me acuerdo qué le dice, pero dice algo así. Cuando vemos algo del camino real, no me acuerdo cómo es la frase. Sí, no sé, pero se me vino recién lo de no hay tragedia cuando hay salida, y mientras lo dije, y después pasa acá. Sí, es verdad. Es como se recibe. Bueno, pero de esos tiene un montón la película. Sí, es todo. Está buenísimo eso. Desde el género con caso boxeo. Hay otro ejemplo más que ahora no me está viniendo, que él aprende bueno, ahí está, cuando encuentran al matón de la CIDE y lo quieren meter preso, Díaz lo quiere meter preso por desacato y demás.
Él le dice, andate porque te vas en una funda, le dice, algo así. Y sí. Silverstein, como protagonista, también pensándolo así, aprende cositas sueltas, fragmentos, para poder ser una especie de sujeto de inteligencia. Entonces, desde aprender a pegar para sobrevivir en un momento así como el límite, por algo que vio, a decir una frase para amenazar y que él parezca de inteligencia. Por eso Diana se asusta cuando le dice, te vas en una funda. Y es como, ¿qué estás diciendo? Claro, y bueno, y ahí uno como espectador dice, claro, este es el mismo que subía 1 metro de escalar. Sí. O sea, como que ahí concientizás, por eso está tan bien armado el punto medio, porque ahí concientizás, ok, mirá todo lo que se transformó hasta ahora y lo que le queda también, porque ahí empieza como una nueva misión que tiene que ver con salvar a su amigo. Sí, aprende otro lenguaje directamente, aprende otra manera de ver las cosas. Sí, y también se siente bueno para eso. Y eso, ¿no? Al final, cuando dice, yo puedo hacer esto, y sentirse suficiente es lo que lo motiva a creer que puede ir por ahí, como si hubiera algo de lo que él se cree incapaz, que es lo que hace que no pueda salir de su zona de confort. Es como si fuese la incapacidad y todas las instituciones que nos atraviesan hacen que no podamos permitirnos experimentar otras cosas de otro orden, como las limitaciones. Sí, muy cierto. Por eso también es lindo que cuando le dispara el camión, dispara como dispara él, que dispara muy mal. Y como toda esta vorágine de cosas que le vienen pasando hacen que funcione. Tipo, le dispara todo menos al coso que puede explotar. Le pincha la rueda del camión, como muy, muy prolijo en la desprolijidad. Total. Pero porque tiene eso él también, ¿no? Tiene como esa mezcla, el personaje de él tiene esa mezcla de torpeza con precisión. Y es lo que hace que sea un personaje tan, tan lindo también, como muy peculiar, ¿no? Como la particularidad de eso, como de nuevo las contradicciones, como... Sí, y de hecho en ese final, con lo que me decías, es con un horizonte, es muy, muy western también, como un porvenir posible. Hace sapito, como lo último que aprende antes de que termine la película, aprende a hacer sapito. Hace un re sapito. Hace un re sapito y que Díaz le enseña a hacer un sapito. En el momento. Es como... Lo último que aprenden uno del otro al final. Sí. Y que abre también a un camino en el cual, o sea, a priori era el psicólogo le enseña al que está en una crisis y cómo eso se va transformando y termina el oficial enseñándole al psicólogo cómo hacer un sapito. Que es algo como muy primario. Que es muy primario, que es algo como hasta infantil y muy de la vivencia, de estar ahí, del cuerpo, de la naturaleza. Y cómo eso él en su consultorio lo tiene totalmente alejado. Sí, y el futuro puede ser distinto, como se pelea con todo lo que venía pasando, y se siembra esa pequeña duda que Díaz le dice, che, vos sos inteligencia, me parece que sos inteligencia. No, ¿qué decís? No sé qué. Y ese pequeño plano que él se da vuelta y cambia el gesto, casi como si podría haber sido inteligencia todo este momento, todo este tiempo, toda la película. En ese reconocimiento, esa anagnórisis que tiene Silverstein, que se ve ese futuro posible y dice todavía no. Ahí también se termina de cerrar la definición propia que tendría de sí mismo de no, yo no puedo hacer esto porque, qué sé yo, soy psicólogo y tengo que laburar y que son cosas que va soltando. Cuando van a la práctica de tiro, que están sentados, él dice, tengo que atender pacientes. Que no, que se vayan todos a la mierda si me engañó mi mujer. No, pero quizás les debería avisar, ¿no? No, que se vayan a la mierda. Va como soltando todas las cositas. Esa contradicción de nuevo, como me dejo ser por lo que siento o vuelvo a mis principios, a mis instituciones. No, y en el plano que vos decís del final, que son, eso no es el plano final, pero los planos que él mira acá, no a cámara, pero que mira para atrás y que hace como un gesto y vuelve a mirarlo a Díaz. También se ve ahí la dualidad, porque el plano anterior a ese es Díaz mirando para el costado, como de la misma manera, y después mirándolo al personaje de Silverstein y diciéndole esto de si no es... Como que ahí de nuevo se ve la dualidad. Y es la última. Y es la última, y después el último plano de los dos y el atardecer. Creo que ese es el último frame, ¿no? Sí, son dos más. Hermoso, como son uno, ¿viste? Claro, como son dos opuestos que se complementaron. Tal cual. Él suelta ese no, ¿cómo voy a hacer no sé qué? Asume otra posibilidad que también es un gris porque puede que sí, puede que no, termina así. Está el horizonte en plano americano y después queda como... cambia el plano y está mucho más horizonte y ellos dos a un costado y ahí termina la película. Pero sí,
Una cosa más te iba a decir y cerramos. Ah, 2 cosas más. ok. Sí, Se pasó muy rápido. Va, si querés. No, está Pueden bien. seguir mucho tiempo más si ok, quieren. ok. Tenemos reservado mucho tiempo. Perfecto. Bueno. Ah, no, pero tranqui, Hasta igual. donde no quiero tire. ser una densa. Ok. Hasta donde tire. No, acá estamos hasta que estamos. ¿Qué te iba a decir? No, el momento... Son cosas físicas de las películas que a mí que a veces me quedan mucho. Es que el momento de la marihuana está muy bien técnicamente. Como uno realmente, más allá de cómo está actuado, hay un tiempo, hay una construcción de un tiempo y con un par de planos que mueven un poco del plano contra plano que venimos viendo. Ese plano de él que está mirando el cielo con el cigarrillo y se para el sonido. O sea, hay una construcción de todos los lenguajes que hacen del cine. Digo, Es que es cifrón, o sea, sí, obviamente, por eso lo digo con profundo... apreciándolo, Sí, totalmente. sí. Porque se construye muy bien físicamente la sensación de están fumados y está pasando otra cosa Sí. que tiene que ver con ese otro estado distinto. Que después pasa lo de la canción. Es como un psicólogo que, bueno, no fumo, bueno, está bien, fumo. Y le dice, pero bueno, ¿cómo vas a fumar marihuana? Sos policía, bueno, fumo. Y como sueltan también algo, Sí. están juntos, se ríen, se pelean un poquito, discuten el huevo de la gallina, cantan la misma canción con distintas letras y van en un auto hacia otro destino, con ese efecto de que sentís vos con los planos, con 2 planos muy poquitos, sentís que están fumados, y uno ya, que también ese tipo de relación con la marihuana podríamos identificarla muy, muy porteña, por lo menos. Total. Y ahí uno también se encuentra con esa unión que empieza ahí hasta lugares ya extremos. Sí. Sí, aparte eso, porque recién pensaba, bueno, esa escena en unos años podría envejecer quizás. Y digo, no, porque es un oficial fumando, no son 2 personas, porque hoy en día es ilegal, Sí. pero que sea un oficial el que está fumando y que encima está de servicio, o sea, no es que está en un fin de semana o está manejando y de servicio, Sí, o sea, sí. eso nunca va a envejecer porque desde el momento en el que lo mires es algo que es disruptivo. Es que es posible, como en ese mundo es posible hacer cosas que no deberías y ya Sí. está. Pues él al principio choca el auto de una persona y sigue de largo. Claro. Y está mal, pero bueno, es así. No construye Sí. moral sobre eso. Tipo... No, pero porque tampoco se pone, por eso también, o sea, me encanta que sea así, no construye una moral sobre lo que, o una bajada de línea desde ese lugar, sino es como son humanos y te identificás en esas contradicciones y en esos fallidos y en esos Sí. errores. Sí, sí. Lo hace como Muy cierto. muy cercano. ¿Tenés algo más que quieras, alguna cosa así que no se nos escape de la película? De la película. ¿Alguna cosa que hayas visto? Como siempre invitamos a que la película la vean antes del capítulo, mejor. Igual es un clásico nacional ya realmente muy conocido. Antes muy que accesible. nada, Sí. porque habíamos hablado de dónde caía la película en la filmografía de Cifrón, me gustaría corregirlo. Dale, gracias, Es amigo. su ópera prima, lo primero que hace es Fondo del Mar en el año 2001. ¿Antes de los simuladores? Perdón, la filma en 2001, la estrena en 2003. Antes de Los Simuladores. Sí. Los Simuladores se hace entre 2002 y 2003. Luego, hace Tiempo Valientes en el año 2005. Y ni bien se estrena esta película, arranca a filmar Hermanos y Detectives. Ahí Y está. bueno, después Relatos Salvajes, Misántropo, lo que ya conocemos. Sí, ahí está. Gracias. Bien. Gracias por corregirme siempre. Es muy difícil recordarlo todo en esta vida. Sí, pues, ¿qué te había preguntado? Si había algo más. Ahora que se me venga a la cabeza, no. Bueno, te voy a hacer una pregunta que Pero- hacemos siempre aquí, A ver. lo que Uy. se te ocurra, que es si vos hicieras una doble tanda con Tiempo de Valientes o un continuado, tipo vas a la sala de cine, te pasan Tiempo de Valientes y otra película más, o Tiempo de Valientes un plato y hay una guarnición, ¿con qué película te gustaría que acompañe? Por la razón que sea. 9 reinas. Ok. Porque me parece que hay algo también de 2 amigos, bueno, 2 personajes muy distintos entre sí, que a la vez se complementan. Y hay algo también del argentino como muy bien representado, también en sus contradicciones. Y bueno, bueno, capaz porque es una buddy movie, me parece también. Sí, No sé si es una buddy movie, ¿no? Sí, 9 sí, reinas, me sí, parece que sí, sí. yo la contaría sí, también, sí. para mí no. sí. Bueno, quizás también por eso. Y aparte, ahora que lo decís, tiene una relación con la trampa, como con hacer trampa y Sí, el engaño. total. Y acá, si bien es desde otro lugar, también hay una
una trampa con sus oficios. Entonces está siempre en juego la infidelidad, el engaño, la mentira en ambas pelis. y se asumen ambas como algo argentino. Sí. Como algo que está ahí, que siempre estuvo y que no va a dejar de estar. Sí, como algo que... Y es en un escenario muy de las calles, ¿no? De las calles porteñas, argentinas. Es como el universo está... hay una construcción ahí medio... Sí. Como en el mismo lugar, al menos situado y con una mirada así como un humor muy lindo también como construido. Sí. Sí. Coincido. Yo voy a hacer la mía. No tiene nada que ver, pero la traigo porque... Por el mundo nada más, por el mundo. A ver. Hay una... Analyze Me y Analyze That son 2 películas en las que Robert De Niro es un mafioso y tiene un psicólogo. Y me parece, lo pensaba porque también es una convivencia de géneros y una convivencia de mundos con el psicólogo, como relacionar el psicoanálisis con los oficios, en un mundo también, eso, después de los 90, donde ya es como, después de Los Sopranos, o sea que ya la relación tradicional, en este caso con un policía, en ese caso con los gángsters, que es como una figura... allá y en la historia del cine muy importante, como mutable y psicoanalizable y mezclada, claro. Y como aprender y mezclarse cosas, todo. Y también hay un psicólogo y la recordaba con estima. No la veo hace mucho, pero me quedó también. Bueno, no sé, ¿algo más, amigo Kaplan? Yo voy a ir muy a lo básico, que la doble tanda con esta peli es Arma Mortal. Y porque lo dice. Mortal, porque lo dice y... Bueno, igual Arma Mortal es una peli de los 80, tiene otra visión de mundo, pero... Richard Donner. Gran saga también. Sí, me gusta mucho la 2. Muy buena. Bueno, gracias Priscila por venir. Un placer hablar contigo de Tiempo de Valientes. Véanla si no la vieron, es una obra maestra. Gracias Lucas, gracias Kaplan. Y esto es Érase una vez en el sur. Nos vemos en el